Amigos, estamos en vivo en la mañana del 11 y nos visita el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Laura? Bueno, un gusto Bien, estar por acá. Saludo a la teleaudiencia. bárbaro. ¿Qué te parece empezar así, con la reforma social? Bueno, es que en realidad yo creo que es un debate, ojalá nos tengamos la capacidad de acá a octubre del año que viene de explicar la importancia de que podamos incorporar a la Constitución de la República un piso de derechos en materia de seguridad social y que lo podamos definir entre todos. Yo creo que independientemente de las posiciones, pocos temas son tan importantes como la seguridad social para pensar en decidirlos entre todos. Acá básicamente estamos intentando introducir tres discusiones. Una, el que no se recorten los derechos jubilatorios. O sea, el Uruguay es un país que tiene vínculos laborales muy precarios y muy inestables como para obligar al trabajador o a la trabajadora que se sostenga en actividad hasta los 65 años. O sea, estamos invitando a que el uruguayo y la uruguaya se ponga en los pies del trabajador o trabajadora que pierde el trabajo antes. Esto es la trabajadora doméstica, el rural, el obrero de la construcción, el trabajador gastronómico que quede sin trabajo, teniendo los años de aporte, teniendo 30 años o más de aporte, que quede sin trabajo a los 60 o a los 61. Y ahí es Todos muy saben, difícil conseguir trabajo. es prácticamente imposible, tanto Laura, que cuando hicimos la reforma del 2008, establecimos que post 50 años o más, tenías un año de seguro paro y no 6 meses. Y esto fue una discriminación positiva, porque en realidad tenía que ver con las dificultades a conseguir trabajo. O sea, el mismo Estado cuando convoca a llenar un cupo en el Estado, muchas veces pone la limitación, vengan, pero menores de 40 años. Entonces, no parece sensato que un país que tiene tantas dificultades para garantizar el acceso al trabajo a determinada edad establezca como obligación la jubilación, porque si bien es cierto que algún trabajador o trabajadora, capaz con ingresos medios altos, tenga ahorrado, digamos, mira, yo me quedé sin trabajo a los 60, pero llego a los 65 con mis ahorros sin ningún inconveniente, para la inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos quedás sin trabajo y estás en problemas a la semana. O sea, no es que tenés que esperar mucho para tener dificultades económicas. No, y eso genera una angustia de esperar hasta los Terrible. 60. Sí. Entonces nos parece es más, el uruguayo se jubila hoy a los 64 años, teniendo la edad a los 60, se jubila a los 64, no es que se jubila apenas cumple los 60. A los 60 consigue el derecho jubilatorio y después trabaja más años para mejorar la jubilación. Ahora también tenemos un problema. El derecho jubilatorio de los 65 va a ser muy bajo. Entonces, la perspectiva de jubilarte con una jubilación más o menos decente es poder mantener trabajo hasta los 70. Lo que no en todos los casos es fácil. Yo pienso en trabajadores, por ejemplo, en la industria frigorífica, en la faena, que sufren envejecimiento precoz, tienen muchas altas por discapacidad. Bueno, el segundo elemento, creo que es una reacción a una política. Hace casi 4 años que las jubilaciones mínimas no aumentan por encima de la inflación. O sea, se interrumpió un proceso que venía de aumentar las jubilaciones mínimas, se daba un adelanto a cuenta que después no se descontaba y eso iba mejorando la jubilación mínima. Lo que estamos intentando es que, bueno, que la jubilación mínima acompañe el salario mínimo nacional. Esto implicaría que unos 250.000 jubilados que hoy cobran entre 17 y 21.000 pesos pasen a 21.000 pesos. Pero a futuro, cuando los trabajadores luchen por defender el salario, van a estar mejorando también la jubilación, que es un poco el espíritu de la reforma del 89. O sea, en el 89, 8 de cada 10 uruguayos definimos que cuando mejora el salario tiene que mejorar la jubilación, porque era una forma de proteger las jubilaciones. O sea, un trabajador cuando tiene que defender su salario tiene más fuerza para defender su salario, porque está en una fábrica, en una obra, que un jubilado. El jubilado que ya no está en actividad tiene menos fuerza para defender su jubilación que el trabajador cuando defiende el salario. Entonces nos parece coherente que así como establecimos en el 89 que el salario se ajuste con la jubilación, que también el salario mínimo se ajuste con la jubilación mínima para que el movimiento de un indicador garantice el otro indicador. Y el tercero, que quizás es el más polémico, es que invitamos a hacer un balance del sistema de fondos previsionales. Y nos pasó el balance es profundamente negativo. O sea, previo a la... Estás hablando del 96, de la... que es cuando se crearon las AFAP. Sí. Por dos razones. Una, porque ya era negativo. O sea, decimos, mira, el resultado que yo tengo por acá, algunos de los datos últimos de las rentas vitalicias. O sea, hoy ya no tenemos que especular. En el 96 se nos dijo, usted la mitad la va a aportar para el BPS, la mitad de su aporte va a ir para una AFAP, el BPS seguramente le ofrezca unas jubilaciones
pequeñas porque no rentabiliza, pero las AFAP van a rentabilizar, capitalizar, y ahí sí va a haber una jubilación potente. Bueno, la primera conclusión que sacamos es que este sistema, para el que aportamos la mitad de nuestros ingresos, está lejos de dar jubilaciones potentes. ¿Qué tenemos hasta ahora? Cerca de 60.000 uruguayos, yo tengo por acá el dato exacto, 58.590 uruguayos que ya se jubilaron por AFAP. Si uno divide estos 58.590 uruguayos en deciles, en el 10% que cobra menos, el 10%, te encontrás con este resultado hoy. O sea, el 10% que cobra menos, en promedio cobra rentas vitalicias, o sea, jubilaciones del sistema AFAP de 126 pesos. O sea, de apenas 126 pesos. El segundo 10% de apenas 745 pesos. El tercero de 1.448 pesos. El cuarto 2.200. Puedo seguir, pero el asunto es que tenemos un tercio de las jubilaciones que están por debajo de 900 pesos, la mitad que están por debajo de 1.600 pesos y el 90% que apenas llega a 5.000 pesos en promedio. Entonces decimos, bueno, lejos... ¿Esos son datos reales? Sí, datos oficiales. Entonces, lejos de que las rentas... Pero aparte hay una cosa, como hoy ya hay casi 60.000, nos pasó hoy en la plaza, no hay que creerme a mí, hay que preguntarle al que ya se jubiló. El que ya se jubiló, decir, ¿cuánto te paga el BPS y cuánto te paga la AFAP? ¿No? Y ahí vas a encontrar que es 4 veces más lo que paga el BPS que la AFAP. O sea, uno aportó la mitad para cada uno y es por lo menos 4 veces más. Pero entonces, 30 países del mundo transitaron por las AFAP. 30, 14 en América Latina, 14 de Europa Oriental y 2 de África. Empezaron con la dictadura de Pinochet, fue el primer ejemplo en el año 31, y 18 lo revirtieron. O sea, también la reversión no es una novedad uruguaya. O sea, la mayoría de los países que ensayaron este sistema lo revirtieron. Pero voy a un dato más que me parece muy importante. Esto es así hoy, pero mañana va a ser peor, porque se tomaron 5 medidas que empeoran las futuras rentas vitalicias. Y voy a tratar de explicar brevemente las 5. La primera, cuando tú te afiliabas a una AFAP y no estabas obligado, o sea, tenías un ingreso menor a 78.800 pesos, por lo tanto no estabas obligado, había una obligación de incrementarte el sueldo básico jubilatorio en un 50%. Ese era el contrato que uno tenía cuando se afiliaba a una AFAP. Era lo que decía la ley del año 96. 27 años después, en la reforma esta, se evaporó ese beneficio. Decidieron no pagarlo más ese beneficio. Entonces, mañana un trabajador que se jubila no habiendo estado obligado a la AFAP, perdió de un saque un 50% en su base jubilatoria. Lo segundo que lo empeora es que ahora son obligatorias. O sea, no, es más opcional. O sea, vas a estar obligado sí o sí a que tus ahorros jubilatorios vayan a un fondo de pensión privado. Lo tercero es que hasta ahora las AFAP únicamente te podían descontar cuando vos estabas trabajando. Y es lógico aparte, ¿no? Vos estabas trabajando y te cobraban una comisión por administrarte tu aporte mientras estabas trabajando. ¿Qué habilitó la reforma? Que te puedan cobrar cuando estás desocupado. O sea, ¿de dónde te cobran? De lo que ya tenés ahorrado. Entonces, un trabajador o una trabajadora que tenga una temporada larga sin trabajo, que esté en dificultades económicas, va a tener una doble tragedia. Estar en dificultad económica, pero además ver cómo la AFAP le va a comer su ahorro jubilatorio, el que ya tenía hasta ahora. El cuarto cambio, que es muy negativo, tiene que ver con que en junio del año 2021, o sea, la AFAP te cobra comisión, pero además ahora duplicaron la comisión que te puede cobrar la aseguradora, que es la que te paga la jubilación. La jubilación no te la paga la AFAP. Uno aporta una AFAP y después es una aseguradora, en el caso uruguayo el Banco de Seguros fue el único que quedó, que a partir de junio del 2021 te cobra el doble de comisión. Esto impacta en un 20% en la caída de las futuras rentas jubilaciones de AFAP, que son así de bajas hoy, pero van a ser peor para adelante. Y el quinto elemento, que es un tema que hay que informar mucho porque es a partir de la semana que viene. O sea, suponete, una maestra que se jubila hoy y que tiene 27 años de aporte a la caja, se le computan 36, porque tienen un sistema especial de bonificado que por cada 3 años les computan 4. Si esa maestra se jubila hoy, y supongamos tiene 58 años de edad y trabajó 27 años, cuando le van a pagar la renta vitalicia de la AFAP, no le computan como que tiene 58 años, sino le computan 67. O sea, le suman a la edad real los años de aporte ficto, o sea, estos 9 años que son bonificados, o sea, que 4 por 3, ¿no? Esto pasa en algunos sectores. Hay sectores, por ejemplo, los que están expuestos a rayos, a radiación, rayos X, trabajadores turnantes de ANCAP, la pesca. Hay algunos sectores que tienen actividad bonificada. A partir del 1 de diciembre, o sea, dentro de
mañana, pocos días, esto no va a ser más así y le van a tomar la edad real. Y cuando le toman la edad real, te baja muchísimo la jubilación que te da la FAP porque ya no te toma la edad ficta, entonces te baja el monto. Claro. Entonces lo que hicimos era un sistema que era complicado, pero ahora es mucho peor. Y lo que estamos invitando al uruguayo a decir es, no tendríamos que entre todos definir si no hay que retornar a que sea el BPS el que nos pague la jubilación y no un sistema de enorme inestabilidad. Nunca sabés cuándo te va a pagar una FAP. Depende de un montón de factores que no tienen que ver con lo que uno aporta. O sea, la tasa de interés técnico, la curva de crecimiento, los componentes financieros. O sea, uno está aportando, pero nunca sabés cuánto vas a cobrar de jubilación. ¿Por qué hay tan poca información sobre esto? Bueno, primero porque es información compleja, no es tan sencilla de traducir. Pero nosotros lo que estamos aspirando ahora es a decir, bueno, iniciemos una campaña de más debate sobre esto, ¿no? A ver si es tan alocado plantearse una seguridad social, porque con la reforma lo que estamos diciendo es, en 2 años el Parlamento, se da un plazo de 2 años al Parlamento electo, a que reforme la seguridad social y ponga todos los temas que tenga que poner ahí, infancia, discapacidad, sistema de cuidado, todos los componentes que faltaron en esta reforma, ponga todos. Discapacidad. Discapacidad es indiscutible. Fíjate que otro tema que ha tenido poca información es que el sistema de cuidado en estos años ha tenido un deterioro. O sea, la cantidad de asistentes personales que teníamos en el 2019, que venía creciendo, son menos ahora, la cantidad de gente con dependencia severa atendida es menos la cantidad de gente atendida, pero no es menos la cantidad de gente con dependencia hoy. Ni discapacidad ni dependencia, o sea, la persona que tiene más de 80 y tiene ya dificultades para tener autonomía. Bueno, nosotros precisamos un diálogo social que coloque esos temas, pero le estamos poniendo 3 coordenadas. No modifiquen la edad jubilatoria, no endurezcan las condiciones de la edad jubilatoria. En Uruguay, que es un país donde... O sea, cada país tiene sus particularidades, donde quedar sin trabajo a determinada edad es una tragedia. No empeoren las condiciones jubilatorias, tengamos una jubilación mínima digna y administres el sistema por el Banco de Previsión Social como fue toda la vida en Uruguay. O sea, no es que una gran novedad, toda la vida en Uruguay, y lo hacemos desde una posición que es... Creemos que difícilmente alguien pueda defender los resultados de la SAFAP como resultados que cumplieran los objetivos que nos prometieron en el 96. Yo recuerdo, Laura, en el 96 una propaganda en la que aparecían 2 jubilados disfrazados de astronauta yendo a la Luna. Fue una campaña muy agresiva de marketing y decían, bueno, es que tanto hemos vacacionado ya con las altas jubilaciones que cobramos de AFAP que ahora estamos yendo a la Luna. Bueno, otra que a la Luna. Jubilaciones, repito, 1 de cada 10, 126 pesos de jubilación. No, o sea, es una pobreza. Es muy, muy bajo. Entonces, ¿por qué no debatimos esto? Porque si no parece que estuviéramos encaprichados. ¿Por qué no debatimos acerca del resultado real que están teniendo? Repito, ya hay 60.000 uruguayos que se jubilaron. Cualquiera debe tener en el barrio, en la familia, en el club de conocido, algún amigo que se jubiló recientemente. Preguntémosle cuánto paga el BPS y cuánto paga la FAP. ¿Cómo fue a la que le aportó la mitad de sus ahorros. Y bueno, me parece que la conclusión sale casi que sola. Una sola cosa y después quiero hablar contigo sobre el cruce que tuviste con nuestro intendente Enrique Antía. Ninguna pensión podrá ser menor al salario mínimo nacional. Sí, a ver, esto hubiera sido innecesario si se hubiera mantenido la política que se tuvo en el Uruguay desde el año 2006 al año 2019. O sea, en el 2006 se crearon las jubilaciones mínimas. Se creó que ninguna jubilación por decreto podía estar por debajo de una base de prestación y contribución. ¿Cuánto era eso en ese año? 1.660 pesos. Lo que hoy serían 5.400 pesos. Pero de ahí para acá, cuando se creó la jubilación mínima, y fíjate que había decenas de miles de jubilados que estaban por debajo de esa mínima en el 2006. Todos los años se fue aumentando la jubilación mínima. Aumentando, tanto que se triplicó. Entonces pasó de una base de prestación y contribución a 3 bases de prestación y contribución. ¿Cuál es el problema actual? Que no solamente no se mantuvo el crecimiento, sino que se empeoraron las jubilaciones mínimas, porque la base de prestación y contribución que se venía ajustando por los precios, por la inflación, en el momento en el que el gobierno decide bajar el salario, cambió el criterio para ajustar la BPC y la ajustó por la rebaja del salario, y entonces en 3 años los jubilados que cobraban mínimo perdieron en promedio unos 15.000 pesos. Entonces decimos, bueno, ya vimos cómo se pueden usar las jubilaciones mínimas como variable de ajuste. Protejamos las jubilaciones mínimas.
Y hay 250.000 jubilados que cobran entre 17 y cobran menos de 21.000 pesos a los que les queremos mejorar la jubilación. Entonces, acá sí, bueno, pero eso sale plata. Bueno, el IAS también sale plata. Pero ahí le estás mejorando la jubilación a las jubilaciones altas. Acá lo que estás discutiendo es si no hay que hacer un esfuerzo para mejorar las jubilaciones mínimas, que son muchas más aparte. O sea, son muchos más los beneficiados por esta medida. Entonces, no es de justicia social que si tenemos que hacer un gasto, lo hagamos en el que está pasando peor, porque claramente pasa peor el que cobra 17 de jubilación que el que cobra 70. Sí, a los más desprotegidos. Entonces, apuesta en esa dirección. Tengo que ir ahora, tuviste un cruce con nuestro intendente, Sí. Enrique Antía, Bueno, sobre yo los creo que no fue... trabajadores, los obreros venezolanos. ¿Cómo fue eso? Yo creo que el cruce no fue conmigo. O sea, Antía se cruzó con la inmensa mayoría de los uruguayos. O sea, ¿cómo es el uruguayo? A mí me encanta el pueblo uruguayo en eso. Es un pueblo noble. O sea, es solidario. Yo antes, cuando llevaba a mis gurises a la escuela o ahora al liceo, y encontrás con otros gurises que son migrantes, que vienen de otros países, guatemalteco, Costa Rica, de Cuba, lo primero que hace el uruguayo es le da un abrazo. Se le da un abrazo y sabe lo difícil que es el desarraigo. Entre otras cosas porque tenemos 700.000 uruguayos en el extranjero. Y cuando en el extranjero se discrimina por la nacionalidad, nos genera un profundo dolor. Yo tengo compañeros de la construcción que se fueron a trabajar a otro país, muchas veces indocumentados, en la crisis y demás, y no los dejan sindicalizarse, no los dejan ir al baño, tienen dificultades para usar el comedor. Cuando los tratan así a nuestros compatriotas, nos genera repugnancia. Por tanto, no somos eso nosotros. Tanto no somos que cada vez que hubo que votar leyes sobre migración, las votaron todos los partidos. La votó el Frente Amplio, la votó el Partido Colorado y la votó el Partido Nacional. O sea, nadie piensa como Antía en esto. Yo sería muy injusto si digo, no, es la opinión del Partido Nacional. No, el Partido Nacional también tiene fraternidad con el inmigrante. No piensa que el inmigrante hay que recortarle derechos, que hay que tratarlo mal por ser inmigrante. Menos por ser inmigrante pobre o ser trabajador. Al contrario, porque somos una sociedad además que tiene mucha influencia en migración. Muchos descendientes de italianos, de españoles, de portugueses. Tenemos Colonia San Javier. Ahora, es muy riesgoso que lo haga una autoridad nacional, porque... Ahí redondeamos. Y termino, sí, una cosa. En Europa está pasando hoy que hay grupos que se organizan para golpear a los ucranianos en medio de la crisis migratoria que generó la guerra de Rusia. Eso nos genera una enorme repulsión. No somos eso, no queremos ser eso. Entonces yo no creo que tenga yo una discusión con Antía. Antía tiene una discusión con su planteo, con el conjunto del pueblo uruguayo, blanco, colorado, frente amplista, que no es xenófobo, que no es discriminador, que recibe a las personas que vienen de otro país con un abrazo, que se preocupa, que es solidario, que es noble. Entonces, creo que lo que tendría que hacer es reconocer que se equivocó y pedir disculpas. No puede costar tanto, sí, me equivoqué, es inapropiado, no tiene nada que ver con las mejores tradiciones del pueblo uruguayo, mi mensaje, y le pido disculpas a las colectividades migrantes a las que acá las recibimos con un abrazo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Laura. Gracias por tu tiempo. Y al canal. Gracias. Nos vamos al móvil, Laurita y Marcelito. Gracias, Laura. Bueno, desde la Intendencia nos vinimos hasta OCE UGD porque te comentaba al principio, hay novedades. Finalmente se fijó fecha ya para este corte programado para la reestructura, para la refacción de lo que es la reductora. Ya estamos en compañía del director de OCE UGD, Jesús Bentancur, a quien le damos los buenos días y el agradecimiento por estos minutitos también. Buenos días, Laura, un gusto estar junto a ustedes, saludos al piso. Sí, felizmente llegamos creo que a una fecha adecuada, antes de la temporada fundamental. La reductora es algo importantísimo, para los que no lo saben, es la que proporciona agua a todos los barrios de Maldonado y Punta del Este, San Rafael, digamos, y evidentemente habíamos tenido que postergar el 30 y 31 por una diferencia milimétrica, pero diferencia al final que se vio justo el día antes. Ayer tuvimos una reunión por Zoom con la gente del equipo técnico de Montevideo y la metalúrgica en Paysandú, que es la encargada de hacer las piezas. Están todos de acuerdo en que es el momento adecuado, que está todo en orden, y bueno, el 4, evidentemente a las 11 de la noche cortaremos el agua, sacaremos la reductora, la desarmaremos, se le pondrán las piezas nuevas, las válvulas, todo eso, y esperemos que para la tardecita del día 5 ya podamos estar, digamos, ya introduciendo la reductora a su lugar de trabajo y conectándola.
La logística, digamos, para que la gente que está en la casa sepa, es igual a la que teníamos prevista para el 30-31, ¿no? Exactamente igual, porque es a las 11 de la noche del día 4 que se corta el agua. Decimos todo el día 5, pero capaz que, digamos, a la noche ya estamos teniendo agua de vuelta. Recomendamos cerrar las canillas a las 10 de la noche del día 4, si es posible el pase de agua, digamos, del contador, desconectar el calefón, para evitar, por un lado, después con las presiones de aire y eso que pueda romper algo en la casa, para evitar que el calefón pueda trabajar en seco, digamos, que también se podría romper. Y bueno, y creo que si todo anda bien, y esperemos que todo sea así, el día 5 ya tendremos pronto la reductora, digamos, en condiciones de afrontar una nueva temporada. Bien. Después, el tema también de suministro de agua, digo, van a haber lugares previstos para que también aquellas personas que de repente no hayan recolectado con tiempo o que por alguna situación necesiten, también va a estar predispuesto eso. Van a haber 8 camiones, cisternas de 8.000 litros, 3 camiones de 30.000 litros, va a estar todo abastecido. Ya se habló con todos los entes, ya con primaria, secundaria, universidades, hospitales, sanatorios. Bueno, yo creo que está todo el mundo ya preparado para esta instancia. Otro lugar complicado o complejo, digamos, es el tema de las rosas. Sí, sin duda, pero ya lo tenemos cubierto con camiones de 30.000 litros, sabemos el consumo que tienen diariamente, así que eso va a estar cubierto también. Bien, o sea que a prestar atención, a juntar agua en casa a partir del lunes 4 a las 11 de la noche. Correcto. Y a las 10 de la noche cerrar las canillas, por favor. Bien. Y al otro día, cuando esté todo restaurado, seguramente nos enteraremos por los medios de comunicación también. Correcto. Nosotros no bien tengamos en condiciones de dar suministro, se va a avisar a toda la prensa para que ustedes también lo pongan al aire, ¿verdad? Perfecto. Jesús, muchísimas gracias. A ustedes, por favor. Laura, vuelvo contigo, nos reencontramos en un ratito. Gracias por la información. Hacemos una breve tanda y ya volvemos.